A ver, aquí hay que aclarar esto, bien fácil las cosas, ¿no? El gobierno, en términos de pertenencia étnica, el presidente particularmente, en términos de pertenencia étnica, es indígena. Ahora, en términos de pertenencia étnica, biológica, en términos de somáticos, etcétera, es indígena. Ahora, en términos de contenido cultural, prácticamente creo que el presidente ha, ¿no?, como se dice, ha sufrido un proceso de alienación. A eso se llama proceso de alienación en sociología, porque son indígenas que ya no tiene nada de contenido cultural, porque no habla, por ejemplo, un idioma materna, que seguramente lo tiene. En este caso se hizo Orinoca Aymara o Quechua, pero nunca lo hemos escuchado pronunciarse. O puede ser, ¿no?, por alguna razón puede que su familia no haya transmitido en ese idioma, pero no lo sabemos tampoco. O también otros no hablan por vergüenza, ¿no? Que antes había eso, era muy común para un indígena, ¿no?, ocultar su identidad, ocultar fundamentalmente sus contenidos culturales. Eso, por ejemplo, era en términos de vestimenta, en términos de fundamentalmente no querer hablarla, desconocerla. Eso se llama alienación, muy probablemente, como individuo, estoy diciendo. Ahora, como gobierno, ya es como estructura estatal, prácticamente no ha reivindicado ningún contenido cultural, ni política, económica indígena, ¿no? Ellos se han, ¿no?, públicamente están apostando a una izquierda, a un socialismo que nada que ver con lo indígena. Y el indígena tiene sus características propias en cuanto a la estructura económica, en cuanto a la estructura política, en cuanto incluso a estructuras culturales. No está ni incorporado en la Constitución, ni mucho menos se ha convertido en una política pública por parte del gobierno. Los que han apostado es más bien al socialismo o a la izquierda, que nada que ver con lo indígena en términos de contenidos ya políticos, económicos, ¿no? Diríamos en generalidad en términos de contenidos, ¿no?, de política pública, ¿no?, que realmente rescaten la estructura indígena, ¿no? Esto es un elemento. Ahora, lo que sí podemos destacar, ¿no?, en términos, ¿no?, de integración, ¿no?, en términos, digamos, de dar mayor oportunidad al indígena, sí lo hemos avanzado. Por eso también tenemos parlamentarios indígenas, ¿no? Pero esos parlamentarios indígenas no es para pensar para el indígena, sino que es para pensar en la izquierda, ya no pensar en la estructura de la indígena. Eso es la característica real, ¿no?, del gobierno de Evo Morales. Evidentemente está presente un indígena como presidente, como les he dicho, de pertenencia étnica, pero no es para reivindicar, ni mucho menos elaborar políticas públicas en base a la estructura indígena, ¿no? Totalmente eso lo han, ni siquiera solamente descuidado, yo diría, intencionadamente ya lo han negado, ¿no? Y al negar precisamente la han impuesto, ¿no?, otra cultura, la han impuesto otras prácticas, ¿no?, y lo han hecho creer que ese indígena tiene que ir hacia el socialismo, que totalmente es falso, ¿no? La estructura indígena es totalmente contraria, ¿no?, a las políticas socialistas. No lo es, no es compatible con el socialismo, o por lo menos con el socialismo que ha planteado Marx, Engels, Lenin. No lo es de ninguna manera compatible, ¿no?, la estructura indígena. La estructura indígena tiene su propio, ¿no?, su propio modo, ¿no?, incluso modo de prácticas económicas, tiene su propia forma y modo de práctica política, y tiene incluso su modo y forma de practicar, ¿no?, lo que es el tratamiento de la justicia. Es totalmente distinta, y ninguno de ellos prácticamente, ¿no?, forma parte de la política pública del gobierno de Evo Morales, ¿no?